que Ujú, tenemos. Es súper, súper raro que no hayan entrado. ujú. Sigamos nomás, profe, yo pienso. Ya, no hay problema. Déjame solo poner cámara de encendidas. Me pasó y olvidaron que tenían clases. Qué raro. A ver, déjame compartir la pantalla para iniciar. Ok, chicos, buenas tardes con todos. Vamos a empezar esta clase, sí, hablando sobre el contrato individual de trabajo. Sí, vamos a hablar sobre el contrato individual de trabajo, qué tipos de contratos existen y demás condiciones que debe tener un contrato para que funcione legalmente el contrato de trabajo. ¿Ok? En ese sentido, vamos a hablar primero de la definición de lo que es el contrato de forma general, es decir, contratos compra-venta, eh, contrato de arrendamiento y demás, ¿sí? Todos los demás tipos de contrato. No necesariamente específicamente laboral, sino todos los demás. Entonces tenemos que el contrato es un documento, ¿sí? Donde se va a encontrar las voluntades de las personas, ¿sí? Las voluntades de los seres humanos. Este contrato puede ser firmado por personas naturales o por personas jurídicas, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero comprarme un carro, ¿sí? Yo voy, tengo la voluntad de pagar el precio por el carro y la otra parte, la otra persona que me está vendiendo el carro, tiene la voluntad de entregarme el vehículo, ¿sí? Ahí está las voluntades, lo que yo quiero hacer o lo que yo puedo hacer. Ahí se entablan lo que son las voluntades o el acuerdo de voluntades que es llamado el contrato. Ahora bien, ¿qué elementos existen en los contratos? ¿Sí? Primero, está el consentimiento libre y voluntario, ¿sí? El consentimiento libre y voluntario. ¿Qué es esto del consentimiento libre y voluntario? Que a mí nadie me está obligando, ¿sí? Nadie me obliga a firmar un contrato. Nadie. Yo voluntariamente, sin presiones, sin nada, yo firmo el contrato, ¿sí? Yo firmo el contrato sin que exista una amenaza, una obligatoriedad, ¿sí? Yo firmo el contrato, no hay problema. Pero, ¿qué pasa si es que a mí me cogen y me ponen un revólver en la cabeza y me dicen, firma el contrato? Me están obligando a firmar el contrato, lo cual es nulo, ¿sí? Lo cual es nulo, no deben firmar un contrato si es que se están obligando. Si se está obligando ese contrato, nulo, no sirve, no funciona, legalmente no funciona. ¿Sí? Por eso es que debe estar la voluntad puesta ahí. Que tú o que nosotros queramos firmar, ¿sí? Un contrato, el cual llegue a servir, ¿sí? El cual llegue a servir o llegue a cumplir su objeto jurídico o su objetivo. Después tenemos el objeto lícito. Objeto lícito quiere decir que está dentro de lo legal, dentro de la ley. Yo firmo un contrato cuando está dentro de la ley un objeto el que voy a comprar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si voy a comprar un vehículo, un carro de la casa, por así decirlo, del año, pues el objeto es totalmente lícito, ¿sí? Totalmente lícito, totalmente legal. Pero ahora, ¿qué pasa si yo compro un carro robado? ¿Sí? Ese objeto se vuelve ilícito. Ese, ese bien, sea mueble, inmueble, que yo iba a comprar, se vuelve ilícito, es decir, fuera de la esfera de lo legal. Es algo ilegal. ¿Sí? Es algo ilegal. Por ejemplo, las personas que consumen las drogas, ¿sí?
me imagino que no firman un contrato de compra-venta de droga. ¿Por qué? Porque lógicamente el objeto que voy a comprar, el bien que voy a comprar, ¿sí? El objeto que voy a comprar es ilícito. Es algo que va contrario a la ley. Después tenemos causa lícita. ¿Sí? Causa lícita. La causa lícita es aquella actividad que yo voy a emprender por el contrato que es legal, ¿sí? A la cual yo me voy a obligar en el contrato y que ésta sea legal. Sí, por ejemplo, si es que a mí me contratan para pegarle a Cristian, ¿sí? Es algo ilegal. La actividad que yo voy a realizar es ilegal. Por lo tanto, ese contrato es nulo. Ahora, si me contratan para dar mis servicios de abogado, ¿sí? Como mis servicios de abogado, ¿sí? Es totalmente legal. Por lo tanto, la causa se vuelve lícita, ¿sí? La causa se vuelve lícita, es totalmente legal. Después tenemos como último elemento, tenemos la capacidad para contratar, ¿sí? La capacidad que yo tengo. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de la capacidad, que es esta aptitud legal que yo tengo, ¿sí? Esta aptitud legal que yo tengo, ¿para qué? Para realizar cierto acto jurídico, ¿sí? Esa destreza físico-mental que yo tengo para realizar cierto acto jurídico, ¿sí? Ahora se ve aquí. Si ustedes no tienen la capacidad para firmar un contrato, pues simplemente y llanamente no pueden firmarlo y ese contrato es nulo. Si ustedes ya lo firmaron, ese contrato conlleva una nulidad, ¿sí? Que lógicamente no va a servir ese contrato. ¿Ok? Preguntas, dudas, inquietudes que tengan. ¿Está bien, Cristian? Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, esperando se encuentre muy bien, le mando un abrazo. Bueno, muy interesante lo que usted me acaba de comentar, realmente sobre la importancia de saber qué dice en el contrato también antes de firmarlo. Me gustó mucho el tema que usted había comentado, que no se puede obligar a una persona pues a que firme, ¿no? En este caso, un documento como tal. Pero a veces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, bueno, se aprovechan incluso de la ignorancia de una persona y le hacen firmar documentos que en este caso prácticamente va a tener diferente tipo de repercusiones o problemas para la persona que está firmando, pero como la persona desconoce lo que dice el contrato, a veces en ese aspecto sí le obligan a la persona como que no, ahorita tienes que firmar, pero uno, como usted sabe, nos cuesta un poquito entender claramente una frase y entenderla exactamente qué es lo que quiere decir. Entonces, eso realmente yo le pudiera comentar que yo he visto muchísimo en la sociedad que eso sucede. Y no solo de las personas con discapacidad, a veces también personas que no saben escribir ni leer. Ellas también se aprovechan de ellas haciéndoles firmar cosas que en realidad les dicen que el contrato dice algo, pero en realidad está diciendo algo totalmente diferente. Entonces, no me parece justo que realmente suceda ese tipo de cosas. A veces es como que me despidieron, pero ¿por qué? Y es como que no, pero si tú firmaste y no tienes derecho absolutamente a nada, y es verdad, nos hacen firmar. Sí, realmente es una pena, pero tienes que tomar en cuenta que todos los tipos de contrato o todos los contratos que se firmen deben ser en una notaría para que surtan una validez legal, ¿sí? Para que surtan una validez legal. En la notaría, y es recomendación, si ustedes van a firmar algún contrato, que sea en una notaría. ¿Qué pasa en la notaría? El notario tiene la obligación de ver cómo te hace entender el contrato. Justamente para que tú puedas firmar este contrato y no llegue a surtir o no llegue a decirte, pues qué pena, ya firmaste, ya nada. No, no, no. El notario tiene la obligación de hacer eso. Y ustedes si van a una notaría alguna vez, recálquenle la obligación que tiene el notario de hacer eso. Además de aquello, Cristian, yo te recomiendo, ¿sí?
cuando tú vayas a firmar algo, y esto es recomendación para todos, traten de ir con una persona que sabe de derecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta persona va a leer y va a saber lo que es bueno o lo que es malo para ti. Y sobre todo que sea de su confianza. ¿Sí? Sobre todo que sea de su confianza. Porque lógicamente puede ser notarios que te digan, no, 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 no. Yo ahí no me meto, yo no tengo un traductor o un intérprete que te ayude, pero tú vas a poder tener, ¿sí? Tu abogado de confianza y que te diga, ok, firma esto sin ningún problema, no te va a pasar nada. ¿Sí? Pero, claro, ahora este contrato que tú me dices que pudiste haber firmado o no, porque no desconocías de esto, puede ser nulo por el simple hecho de desconocimiento de lo que estabas firmando. ¿Sí? Porque como tal no había la voluntad de firmar, porque no te explicaron cómo era o no te llegaron a explicar, solo firmaste. ¿Sí? Puede ser peleable en un juicio. Exacto. Sí, mi amor. Sí, entonces eso, profesor, le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Ahora sé que se puede hacer y la verdad sí, sí es importante. También algún punto muy importante que usted dijo es de llevar el contacto a alguien que sepa leer el documento. Sí, 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 correcto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas? ¿No? Bien. ¿Seguimos? Listo, profe. Sigamos. Ok. Ahora. Nosotros hemos hablado, hemos tocado el tema del contrato en general. ¿Sí? Ahora vamos a hablar sobre el contrato individual del trabajo. Vamos a enfocarnos en el contrato de trabajo. ¿Sí? Y ya no nos vamos a enfocar, por así decirlo, en los demás tipos de contratos, no solamente en el del trabajo. ¿Sí? ¿Qué es el contrato de trabajo? Primero, este contrato es un documento, ¿sí? En el cual una de las partes, una persona, se obliga a prestar sus servicios lícitos y personales a otra persona. ¿Sí? Se obliga a prestar sus servicios lícitos y personales a otra persona. ¿Quién es esta persona que se obligó a prestar los servicios lícitos y personales? Se le conoce como trabajador. Y la otra parte, ¿sí? La otra persona que firma el contrato, ¿sí? Se compromete o se obliga a dar una contraprestación por esos servicios lícitos y personales. ¿Qué es esto de esta contraprestación? ¿Qué es? Es la remuneración, el pago, el sueldo que a nosotros nos llegan a dar o nos pueden dar por trabajar en cierta empresa. ¿Sí? Entonces, quedamos que es un documento que en el uno se va a obligar una persona, ¿sí? Se va a obligar una persona llamada trabajador a prestar sus servicios lícitos y personales. Y en el otro, ¿sí? Está el empleador, el cual se va a obligar a pagar, ¿sí? A dar un dinero por esos servicios lícitos y personales que están prestando. ¿Sí? Una formalidad del contrato, chicos, a menos del trabajo, esto sí les pido, ustedes que van a ser gestores de talento humano, una formalidad es que siempre esté por escrito. Sí, el contrato siempre esté por escrito. Siempre. Sí, que esté de manera física el contrato. ¿Por qué? Porque este contrato de manera física puede ayudarles a ustedes en algún momento, si es que les sigue en juicio, que sirva como prueba. ¿Sí? Y decirles, bueno, a este tenía la razón, usted no tenía la razón. Y usted tenía la razón o usted no tenía la razón. Con este contrato nos va a ayudar a eso. ¿Qué elementos, sí? ¿Qué elementos existen en el contrato? Existe el acuerdo de voluntades, volvemos a lo mismo, ¿sí? Que debe ser firmado por la voluntad. Nadie me puede obligar a mí a firmar un contrato, sea de trabajo, sea de otra cosa. Nadie me puede obligar a mí. Yo quiero, o yo tengo la voluntad de trabajar en tal lado, lo firmo, no hay problema.
Segundo elemento, tenemos el de la prestación de servicios lícitos. ¿Sí? Segundo elemento, la prestación de los servicios lícitos. ¿Qué quiere decir esto? Simple y llanamente es la actividad por la cual me contrataron. ¿Sí? Es la actividad por la cual me contrataron. Digamos, me contratan de abogado en una empresa, pues lógicamente mi actividad es ser abogado de esa empresa. ¿Sí? Y realizar todo el tema legal en esa empresa. ¿Sí? Después tenemos el tercer elemento que es la remuneración. Es decir, me deben de explicar cuánto voy a ganar. ¿Sí? Por hacer esta actividad llamada prestación de servicios lícitos y personales. ¿Cuánto yo voy a ganar? Y el cuarto elemento llega a ser la dependencia. ¿Qué es la dependencia? Son las órdenes que yo voy a recibir en mi trabajo, ¿sí? Son las órdenes que yo voy a recibir en mi trabajo. Es decir, Paolo, haz esta demanda, Paolo, haz esto, haz este otro, haz este informe, etcétera. Son las órdenes que yo recibo. ¿Sí? Esos son los elementos que existen. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bien, está todo bien, profe. ¿Así? ¿Seguro está todo bien? Denme un minutito, profe, con los chicos. ¿Puedo? Sí, claro. Ya, listo. ¿Qué les dijiste? Es coraje. Ah, sí. No, les comenté que cuando usted pregunte si entendieron o no parte de su clase, que por favor, por respeto y educación, tienen que responder, ya sea sí, no, más o menos, pero necesito saber si están siguiendo la clase y si tal vez no hay algo que no queda claro, pues que abiertamente lo manifiesten, lo digan. Y si efectivamente sí está claro, pues también que lo digan, porque no le aumentes. Entonces necesito saber una reacción de parte de ellos. Ah, ok, ok. Bueno, ¿y está claro o no está claro? Entonces, ¿está claro? ¿Sí, no? ¿Claro? Perfecto. Listo, mi profe. Sigamos. Ok. Después tenemos, ¿sí? Todos los tipos de contrato que existen en el Ecuador, ¿sí? Lógicamente, contratos laborales, ¿sí? Todos los tipos de contratos laborales que existen en el Ecuador. ¿Cuáles son estos? Tenemos el contrato expreso, contrato tácito, escrito o verbal, contrato a sueldo, contrato a jornal, contrato en participación y contrato mixto. Contrato por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional. Contrato por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del giro de negocio, por tarea y a destajo, ¿sí? Contrato individual, contrato de grupo o por equipo. Vamos a ir analizando uno por uno. Contrato expreso. Este contrato es aquel en el que va a estar determinado todas las circunstancias y condiciones, ¿sí? Del trabajo.
va a estar totalmente específico lo que voy a hacer, cómo me van a pagar, cómo es mi remuneración y todo lo demás. ¿Sí? Este contrato expreso se puede dar de forma escrita o de forma verbal. Escrito, que lógicamente se reduce a un documento físico, y el verbal se lo realiza de manera oral. Contrato tácito es aquel contrato en el que las condiciones de trabajo, ¿sí? Las condiciones de trabajo se encuentran ya determinadas. ¿Sí? Se encuentran ya determinadas y se llega a sobreentender las condiciones de trabajo. Ok, vamos a poner un ejemplo del contrato expreso y del contrato tácito. ¿Sí? Contrato expreso. Yo pongo en un contrato, yo quiero contratar a una persona que pinte mi casa. ¿Sí? Y en este contrato pongo, ¿sí? Pongo, la persona que va a pintar mi casa deberá hacerlo con tal tipo de brocha, con tal color de pintura, con tal textura, será pagada semanalmente, pagaré $500 por todo el acabado de la pintura, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, detallo cada una de las condiciones o modalidades en la que yo voy a trabajar o en la que yo quiero contratar por su servicio. ¿Sí? Mientras que en el tácito, simplemente le digo a la persona, al albañil que va a pintar mi casa, simplemente le digo, pinta mi casa de este color. No le digo nada más. Ya las condiciones están sobreentendidas. ¿Sí? Las condiciones están sobreentendidas. Tenemos, ¿sí? Después el contrato a sueldo y el contrato a jornal. A sueldo. Este contrato es la modalidad típica, ¿sí? Que se da en el Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Es la forma en la que se paga la remuneración. ¿Sí? La forma en que se paga la remuneración. Por ejemplo, aquí en el Ecuador nos pagan mensualmente un sueldo. ¿Sí? Por lo tanto, es un contrato a sueldo. ¿Por qué? Porque nos pagan mensualmente. ¿Sí? Mensualmente nos pagan la remuneración. Es decir, la remuneración es mensualizada. Contrato a jornal. El contrato a jornal es aquel, ¿sí? Que se paga el día de trabajo, el día o la semana de trabajo. ¿Sí? Este contrato se lo hace para las personas que trabajan más en el campo, ¿sí? Para las personas que trabajan más en el campo, sobre todo los conocidos como jornaleros. Para ellos, ¿sí? Se les da este tipo de contrato. ¿Por qué? Porque le pago el día, ¿sí? Qué sé yo, dame cosechando tal plantación, te pago el día por cosecha y listo. Pago el día o la semana, más no pago el mes. Perdón. Ujú. Contrato en participación y contrato mixto. El contrato en participación es aquel contrato, ¿sí? Es aquel contrato que además de yo tener un sueldo, ¿sí? Además de tener un sueldo, yo tengo ciertas acciones o participaciones dentro de la empresa, ¿sí? Para hacerles un ejemplo. ¿Comisiones eso, profe? ¿O estoy mal? ¿Qué cosa? ¿Comisiones? No. No, el de comisión es del mixto. En Allá. participación es, verás, también te voy a explicar. Por favor, me quedó claro. Verás, te explico a ti para que les trate de explicar a los chicos, ¿ya? Este contrato, por ejemplo, digamos que yo soy socio de la Corporación La Favorita, ¿sí? Y de cierta manera me dicen, Paolo, porfa, necesitamos que entres a trabajar a la empresa como abogado, ¿ya? Entonces yo además de recibir mi sueldo, ¿sí? Por ser abogado, recibo mis utilidades como socio, porque Ya. también soy socio. Entonces ese es el contrato en participación.
Listo, profe. Ah, buenísimo. Contrato mixto. El contrato mixto, ¿sí? El contrato mixto es aquel que, además de recibir mi sueldo, ¿sí? Además de recibir mi sueldo, yo voy a comisionar por la venta del producto del negocio, ¿sí? Yo voy a comisionar por la venta del producto del negocio. Además de mi sueldo fijo, ¿sí? Voy a ganar $450, pero por A, B, motivo, circunstancia, comisioné, vendí, chévere, tengo mi porcentaje. Pero si no comisioné, tengo mi sueldo base. ¿Ok? Tengo una pregunta en el chat. eh, a ver, es de Carla J. No sé quién es Carla J. Dice, Me dice, hola, profe. Ah, le he mandado en privado. me mandó en privado, ja. Me dice, hola, profe, disculpe, mi cámara no me deja abrir la cámara. Y una pregunta, cuando la empresa privado, el jefe decide sí o no dar el décimo en agosto y diciembre, el jefe no da el décimo en el mes de agosto. ¿No pasa nada o si hay que obligar a la empresa a dar a sus empleados? Y ahora, ¿cómo le respondo? Le respondo así nomás, ¿no? Sí, Sí, espero que esté presente. de lo que tú preguntaste al profesor en privado, te va a responder. Por favor, atiende. Una vez, atiende. Claro, atiende la respuesta. Listo, Ok, profe. Carla me hace la pregunta de que si es obligatorio o no es obligatorio para el empleador pagar el 13º o el 14º. Sí, es obligatorio. Es un derecho irrenunciable, es decir, no podemos renunciar a esto. Sí, no podemos renunciar. Ni tampoco nos pueden obligar a renunciar. Es totalmente obligatorio. ¿No más? ¿No? ¿Hay más preguntas relacionadas al tema de los contratos o no? No está claro. ¿Listo, profe? ¿Ya? Voy a seguir. Ay, perdón. Tenemos pregunta de Alexi y Silvia. Ay, sí. Perdón. Profesor, muy buenas noches. Esperando. Ay, perdón. Buenas tardes, yo les digo atrás. Otra vez. Lo siento. Ay, estoy en modo mecánico. A ver. Profesor, compañeros, esperando se encuentren pues muy bien. Verán, yo estoy trabajando, le comento, ¿no? Y en mi trabajo pues yo hago diferente tipo de actividades. Recuerdo que me hicieron, por ejemplo, firmar también unos documentos donde me iban a hacer entrega de diferente tipo de equipos que yo necesito usar para poder realizar mi trabajo como tal. Entonces, pues me entregaron, yo firmé eso, me entregaron y debo usarlos, no. Pero, por ejemplo, no sé qué tan oportuno sea lo que voy a preguntar, pero eso es obligado, o sea, yo tengo que pagar por lo que me están dando, o sea, los equipos de seguridad es algo que yo tengo que cancelar, o en este caso, pues la empresa se hace cargo, eso es en primer lugar. En segundo lugar, si yo soy la persona que a mí me van a descontar directamente de mi rol por el valor de los equipos de seguridad, ¿por qué me piden después que entregue los equipos viejos para poder nuevamente volverme a entregar unos equipos nuevos? Porque prácticamente eso es mío y yo ya no creo oportuno volverlos a entregar a la empresa porque se supone que yo estoy pagando. Entonces se me hacía un poco extraño porque yo justo pensé de que de pronto me estaban pidiendo dichos equipos porque la empresa fue quien los canceló, quien canceló el valor. Entonces, pero al momento que yo revisé en mi rol, me di cuenta que a mí me estaban retirando $30 mensuales justamente por eso.
Y también me estaban retirando $15 y decía como tipo suministros de oficina, esfero, papeles, cosas que se ocupa también dentro de la empresa. Entonces a mí se me hace un poquito extraño esa situación. No sé si de pronto usted sepa si es correcto o no es correcto. Tal vez sea correcto y pues yo me estoy haciendo ideas por gusto. Entonces, bueno, y eso también yo les comento al resto de mis compañeros que es importante siempre poder revisar el rol de pagos, o sea, siempre. Y eso. Ok, Ya me escuchó. vamos con la primera pregunta. No, no, sí, escuché, escuché. Vamos con la primera. Sí, sobre todo es obligatorio que tú utilices primero los implementos que te dan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el tema de seguridad en el trabajo. Si no utilizas estos implementos, pues puede acarrear un despido o a su vez un visto bueno. ¿Ok? En segundo lugar, es obligación de la empresa dar los equipos de seguridad. ¿Sí? Ellos tienen la obligación de hacerlo, más no tú de conseguirlos o verás lo que haces. ¿Sí? No. Y peor aún, pagarlos tú mismo y que te pidan después devolver. No, para nada. Ahí está mal la empresa. ¿Sí? Tú como trabajadora tienes el derecho a que te den estos equipos de protección. ¿Sí? Pero no deben descontarte. No debe existir un descuento. Te deben dar, simplemente te deben dar. Y si es que te piden, es porque ellos mismos van a pagar después. O sea, es ilógico, como tú mismo lo pusiste en tu ejemplo, es ilógico si yo pagué porque me los quitan. Sería bueno que reclames de por qué los descuentos y si es tuyo, por qué te piden de vuelta, si ya tú los pagaste. A ver qué te dice. Ok, entiendo, le agradezco muchísimo. Me quedó claro, que no sabía. Silvia, Ah, pura. Buenas tardes. Sí, sí, poco sí. Quiero, compañeros, saludos. Gracias por preguntar. Yo tengo duda. Yo veo los roles, yo como, porque dice contrato diferente. Hay dos. Uno contrato es para fijo trabajo. Dos. Dice que se llama Manuel Fusiones. Es como igual contrato. ¿Sí es verdad o no, verdad? no entendí muy bien, Sandrita, no sé si me explico. Silvia pregunta si el contrato de trabajo y el manual de funciones es igual o es diferente. Es totalmente distinto. Es totalmente distinto, es diferente. ¿Por qué? El contrato de trabajo sí es aquel en el que nos van a detallar, no nos va a detallar tal cual como un manual de funciones, ¿sí? Pero nos dicen, tú ingresas a laborar, te vamos a pagar IES, te vamos a pagar tanto por tu remuneración y tu función va a estar encargada en tal área, ¿sí? Mientras que en el manual de funciones va a estar determinado qué es lo que tú vas a hacer. Sí, es algo más específico, pero no es lo mismo. Ahora, el manual de funciones. Diferente. Pero ¿por qué entonces me hacen firmar tanto el manual de funciones como el contrato de trabajo y además en ambos tiene el sueldo? Porque en el manual de funciones debe tener el sueldo, es lógico, ¿sí? Pero, ¿por qué te harán firmar el manual de funciones? No tengo idea, porque eso va a ser de forma general. Si tú te vas, llega otra persona y vas a tener tu mismo sueldo y tus mismas funciones. Para eso sirve el manual de funciones, ¿sí? Mientras que el contrato, tú te vas, ese momento termina el contrato. Tengo que crear otro para la otra persona.
Ok, profesor, también tengo una segunda duda. Ya, ¿qué pasa si en este caso, cuando yo entro a trabajar de nueva, o sea, perdón, estoy chiposa, perdón, mi profe. Yo entro a un nuevo trabajo, sí, estoy cambiando, estoy con ellos. Cuando yo entro a un nuevo trabajo, me hacen firmar mi contrato el primer día, pero no me renuevan después de 6 meses, llega el año tampoco me renuevan. ¿Ese contrato que firmé el primer día ya me sirve de Indefinido. largo? Eso pregunto. Es un contrato indefinido. Ya quedé fijo, mi amor, contrato indefinido. Ujú. Muchísimas gracias, tenía muchísimas dudas, pero ya, me quedó claro. Carlos. Buenas tardes con todos. Profesor, buenas tardes. Mira, yo quiero comentarle. Yo trabajo en una empresa privada y jefe, lógicamente, él es la persona encargada de hacer todo el cálculo para poder que esto se refleje en el rol de pagos, ¿no? Sueldo, horas extras, IES, tercero, cuarto y demás. Pero, por ejemplo, en mi contrato de trabajo está que yo tengo que trabajar en un cierto lugar, pero me cambian mucho y me dicen que me vaya a otros lugares, pues a hacer mi trabajo. Y también me hacen que haga otro tipo de actividades, no diferentes, sino que adicionales, que no están en el contrato. Es decir, en el contrato está varias cosas que yo tengo que hacer, pero me hacen hacer mucho más de lo que el contrato así lo refleja. Entonces, porque usted me acaba de decir, bueno, acaba de decir que las actividades también están reflejadas en el contrato como tal, pero se supone que solo esas actividades nomás son las que hago o tengo que hacer eh, aún más cosas, ¿no? De lo que se detalla en el contrato como tal. Eso, por favor, profesor. Tienes que tomar en cuenta que a veces en el contrato como última función se deben poner y las demás que determine el jefe inmediato. Entonces, si ya estén esas y las demás que determine el jefe inmediato, pues ya no podemos hacer nada. Esas son las funciones que tú tienes que cumplir. Ujú. Ok, me quedó claro. Gracias. Ok, vamos con Vanessa, creo que está alzada la mano. Buenas tardes con todos. Esperando se encuentren muy bien. Bueno, con el tema del despido, por ejemplo, no sé si realmente esté bien o mal, pero digamos, no, en este caso cuando hay un despido como tal, eh, sí existen diferentes tipos de inconvenientes, prácticamente aparte de ese roce que ya llega a existir de parte del trabajador y el empleador, también empiezan con el tema de denuncias y malos tratos y demás, pero sucede que incluso cuando le hacen el tipo del o el cálculo para ya poder liquidar a una persona, pues empiezan a restarle diferente tipo de valores que a veces uno no está tan claro en ellos y al final termina recibiendo un valor muy inferior al que realmente uno pues consideró, ¿no? O calculó. Entonces, en este caso, ¿qué se puede hacer ahí? A veces, por ejemplo, le descuentan el tema comida, transporte, vestimenta y demás, entonces empieza a disminuir increíblemente el valor. ¿Quién nos puede asesorar o ayudar en ese tipo de situaciones? Porque lógicamente esto hace que haya, o el problema como tal, se incremente aún más. O sea, ¿por qué llegan al punto de buscar cualquier cosa para o sea, reducir tanto el valor y que ese sea el valor a pagar? Como yo les dije a ustedes de primera clase, me quedó clarito,
que para desvincular a una persona con discapacidad me tocará pagar 18 remuneraciones de la mejor que haya percibido en el tiempo de trabajo, más indemnización por despido intempestivo, más bonificación de desahucio y más los haberes, 13º, 14º, vacaciones y demás. ¿Sí? Entonces la empresa, ¿qué es lo que trata? De disminuir esa cantidad para que quede, o que quede un poco para poderles pagar. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú puedes hacer o lo que pueden hacer es eh, conseguirse un buen abogado y demandar? ¿Sí? Es lo único que pueden hacer. ¿Por qué? Y aquí les digo a todos, una vez que nosotros tengamos o que se tenga el acta de finiquito, tenemos 3 años desde la fecha para poder demandar. ¿Sí? Solo 3 años, si no, ya nada. Y si en ese caso ya se hace la denuncia y el careo y se hace todo el proceso como tal y prácticamente ya terminan, se queda en un acuerdo, pero la empresa, por ejemplo, no paga el valor que ya se acordó después de hacer todo ese proceso, entonces no paga, ¿qué se hace ahí también? O sea, ¿cómo uno puede exigir que a uno le paguen? Porque la idea de uno no es perder el tiempo, trabajo y años que uno invirtió, ¿no? Dentro de una empresa como tal. Entonces, eso quería comentarles también, por favor. A ver, ese tema es complicado porque puede ser que tú ganes del juicio, pero la empresa se declara en liquidación y ya no te pagó, o en quiebra y ya no te pagó. Sí, es bien complicado y el juicio debe seguir y debe haber un juicio de acreedores y después más tiempo y más tiempo y más tiempo hasta que te logren pagar. Sí, pero para mí, desde mi punto de vista, es mejor un maltrato que un buen juicio, un mal acuerdo que un buen juicio. Sí, es decir, por ejemplo, tenías que recibir, me voy a inventar una cantidad de dinero, $5,000 por tu liquidación y te ofrecen 3,500 o 3,800. Yo diría, tómalos, ¿sí? Porque te van a pagar ese rato. Pero si tienes que recibir $10,000 y te dice, te damos 2,000, no, ni loco, o sea, me voy a juicio, se acabó. Ah, qué complicado, muy bastante complicado. Bastante. Ujú. Isamar. Buenas tardes con todos. Cuando estamos hablando sobre el contrato fijo, ¿no? O indefinido, a mí me da a entender que cuando dice indefinido es para siempre. O sea, así es como yo lo entiendo. Pero tengo la opción de escalar dentro de la empresa, subir de nivel. Quería preguntarle, o me mantengo con lo mismo que hice durante toda la vida. A ver, eh, tienes que tomar en cuenta que indefinido no es para siempre. Sí, indefinido en el tiempo no quiere decir que es para siempre. O sea, te pueden despedir y ya está, se acabó. Sí, no necesariamente es que siempre vas a estar ahí. Sí, ¿y cuál era la otra pregunta? En el- Y según, es que ahí dice, ¿no? La palabra indefinido, entonces yo les siento así, que así me significa. Que es aquí hasta que me muera. O sea, y los que tienen ese tipo de trabajo, por lo general llevan añísimos en la empresa. Sí, claro, claro, no, no te digo que no.
No te digo que no. Lo que te digo es que te pueden despedir. O sea, no, nada es así en la vida, ¿sí? Te pueden despedir. Ya, ahora, pero eso sí entendiste. Ya. Lo segundo me dice, perdón, dos cosas más. Si lo primero, cuando yo ya firmo un contrato indefinido o fijo, lo que sea, está puesto el valor. Y con ese valor yo me quedo durante toda la vida, primero. Y segundo, tengo la opción de escalar dentro de la empresa o ya no, o sea, todo ese asunto. A ver, puedes escalar, puedes subir de sueldo, lo puedes hacer tranquilamente. Pero me cambian el contrato cada Pero año. tienen que hacer un adendum al contrato. Tienen que agregar partes al contrato. ¿El contrato cómo es ese que se llama? ¿Contrato de promesa? De promesa. A ver, deletreo. ¿Profe, hay algún trabajo o no sé, o algún contrato donde se establece un valor y ese valor se queda así para siempre? No, o sea, todos los contratos van a establecerte un valor. Todos los contratos va a haber un valor. Pero no se puede quedar ahí para siempre o no se debe, más que no se puede. Sí, se trata que ustedes como futuros tecnólogos en talento humano saben del desarrollo profesional y personal de la gente dentro de su empresa. Y dentro de ese desarrollo llega justamente subidas de sueldo, subida de cargos y demás. Pero si yo quiero quedarme ahí trabajando, lo puedo hacer. Con el mismo sueldo y el mismo lugar. Ok, gracias. Buenas tardes. No sé si de pronto usted sabe, cuando una persona renuncia y después de unos 4 años quiere volver a ingresar a la empresa, ¿se puede? Y cuando una persona ha sido despedida y después de un tiempo, de unos 4 o 5 años, quiere regresar nuevamente a la misma empresa, ¿puede hacerlo? Ya sea si yo renuncio o en este caso, pues si a mí me despiden. O hay algo en el contrato donde diga, no, si tú renuncias, pues ya nunca más vas a regresar. O si te despedimos, nunca más vas a tener la oportunidad de regresar. ¿Hay algo así en el contrato? No, no existe eso. Si yo renuncio, puedo regresar al mes, a la semana, a los 2 días, al año. Yo puedo regresar. Si me despiden, si me vuelven a contratar es porque hice algo bien. Puedo nomás regresar, no hay problema. ¿Y qué pasa si me despide? ¿Qué pasa si
me despiden y nuevamente me vuelven a contratar, después de mucho tiempo después no me vuelven a contratar, ¿hay un tipo de multa, algo que yo tenga que pagar por eso? No. Por reingreso. Dice que él ha, bueno, no ha escuchado, ha visto de que por reingreso a la empresa porque le votaron y regresó porque se salió por decisión propia y volvió nuevamente a la empresa, por ese reingreso le están descontando por reingresar a la empresa a trabajar. ¿Qué tan cierto es? Sería un mal descuento porque no existe eso. Estarían haciendo mal las cosas la empresa. Ahora, en el sector público, si a ti te despidieron o te desvincularon del sector público, si tienes y vuelves a trabajar en otra empresa del sector público, debes dar la liquidación que te dieron. Debes regresar la liquidación que te dieron. Eso, perdón. Así es. Así, sí. Pero, ujú. Gracias, profesor, muy amable. Ok, chicos, vamos a tomar nuestro recesito de 15 minutos para el almuerzo y ya continuamos.
Chicos, regresamos. Sandrita, ayúdame. No. No se avanzó a calentar el almuerzo, profe. El mío. Usted tiene chance de comer antes. No. Igual hay clases. ¿Serio? Ajá. ¿Que antes de nosotros tiene clase? Sí. Igual complexivo, pero de los oyentes. Ay, híjole. Mm. Bueno, ya nada. Gina creo que tiene una pregunta, Sandrita. Gina pregunta si van a exponer el día de hoy. No, no vamos a exponer. Solo quiero que eso tengan para su examen. Que eso va a ser lo más importante. Eso. Le puso un cerote. ¿Quieres? Para Así le censurada, Gina. hace todavía. ¿Quieres poner Gina? Esa presentación, por favor, para que puedan estudiar para el día del examen. Profe, ya subió el material. No, ya va a subir hoy todas las diapositivas que va. O sea, mano, por Dios. Cuenta el caso al WhatsApp para yo mandarles a los chicos. Ah, Porque, eso es mejor. Ahorita te mando. ya. Pero los videitos, eso sí en plataforma. Sí, 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 eso sí estoy consciente. Me falta uno y este. Ya te mando, ya te mando el WhatsApp, te mando las diapositivas. O en tal caso, si usted desea para subir como deber a la plataforma, dicen los chicos. Eso, por Dios santo, para que estudien el día del examen. En la plataforma van a estar los videos y el material. Es que esto es complexivo, no es clases, no puedo mandar tareas, yo. Y yo hice eso es para que ustedes estudien. Estudien. Pues lo haga. Y ahora, los demás, No sea malito. Un mensajito, por favor. A usted le hacen caso. no me respetan, mentira, ya ahorita. Pero así con el acento. Poner, no sé si hay emoticones. Ya creo que ya me leyeron ya. Vamos a continuar. Sí, ya vimos el contrato de participación y el contrato mixto. Vamos a pasar al contrato indefinido y contrato de temporada. Contrato indefinido es la modalidad típica que lleva la costumbre, ¿sí? Una contratación estable, que no existe un límite de tiempo, sino como su propio nombre lo indica, es sin límite de tiempo, es totalmente indefinido en el tiempo. Tenemos que tomar en cuenta que en este tipo de contratación existe una cláusula llamada de periodo de prueba, ¿sí? Que tendrá un periodo de prueba de 90 días. Contrato de temporada. Este contrato es aquel que el empleador realiza en ciertas épocas del año, ciertas épocas en las que el mercado, la industria, tiene más afluencia de gente o necesita más personal. Por ejemplo, el juguetón en Navidad, las papelerías en agosto, necesita más personal por esa época del año. Entonces yo contrato por esa época del año a más personal, termina la época del año y se pueden desvincular tranquilamente sin que esto sea llamado un despido intempestivo. Contrato eventual. El contrato eventual es aquello que se realiza para satisfacer las exigencias circunstanciales del empleador.
Sí, en pocas palabras, es para contratar a los reemplazos de personal. Sí, los reemplazos del personal que se encuentre ausente por vacaciones, por licencia, por enfermedad, por maternidad, etcétera. ¿Sí? Cuando hay esta característica, debemos firmar un contrato eventual si queremos reemplazar al personal. Tenemos también el contrato ocasional. Contrato ocasional, sí, contrato ocasional. Es aquel que se firma cuando se necesita o cuando necesito tener una atención emergente o debo cubrir una necesidad emergente o extraordinaria que no estén vinculadas a mi actividad habitual como empleador. Sí, por ejemplo, si soy abogado y se me dañan las computadoras, necesito de una persona que me ayude a arreglar las computadoras. Sí, y lógicamente yo no me dedico a arreglar computadoras, yo me dedico a tema de asesoría jurídica y demás. Por lo tanto, puedo hacerle firmar un contrato ocasional. ¿Sí? Este contrato ocasional no puede exceder de 30 días en un año. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿O todo está claro? Listo, muy bien. Todos estamos bien. Alexi. Ay, caracho. Perdón. Ya. Por ejemplo, en el contrato eventual, otra vez, mi amor, tienes interrupción, no te entiendo. No te entiendo, tienes mal internet. Vamos, otra vez, suavita. Con el contrato eventual, pudiera ser similar o igual al ejemplo que le voy a poner. Usted dice que el contrato eventual es para cualquier tipo de emergencia. ¿Qué tipo de emergencia exactamente? Para reemplazo. Contrato ocasional es para emergencia. Ok, muchas gracias. Ok, vamos a continuar. Después tenemos el contrato por obra cierta, que en estos tipos de contrato, en estas modalidades de contrato, vamos a tener tres características en la mente. Vamos a tener la remuneración, la actividad y el tiempo. ¿Sí? Remuneración, actividad y tiempo. En el contrato por hora cierta, sí, es aquel contrato que tenemos la remuneración, es decir, cuánto nos van a pagar. Tenemos la actividad, es decir, qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Pero lo que no tenemos es tiempo. ¿Sí? Es decir, le contrato a Cristian y digo, Cristian, ¿sabe qué? Deme construyendo 10 casas, ¿sí? Deme construyendo 10 casas, te voy a pagar una remuneración de $100,000, ¿sí? Pero no te digo en qué tiempo debes tú construir la casa.
Si no, yo te digo, te pago 100.000, tienes la actividad, pero no tienes el tiempo. Y ese es un contrato por obra simple, en el que el tiempo no existe, pero existe la remuneración y la actividad que yo voy a hacer. Contrato por tarea, mismo pensamiento. Remuneración, actividad y tiempo. ¿Sí? Remuneración, actividad y tiempo. En este contrato por tarea existe ya la remuneración, ¿sí? Hay la remuneración, existe la actividad y existe el tiempo. Y existe el tiempo. Sí, por ejemplo, mismo ejemplo que usamos antes con Cristian. Le digo, Cristian, ayúdame a construir una casa, actividad. Le digo, por esa construcción de la casa te voy a pagar $100.000, la remuneración, y le digo que en un año debe entregarme la casa o en un año debe construir la casa. Existe tiempo, ¿sí? Los tres requisitos se cumplen. Siempre acuérdense del RAT. Vamos con de nuevo, remuneración, actividad y tiempo. Las tres características que les expliqué desde el inicio. En el contrato de destajo es aquel que vamos a tener remuneración, va a haber remuneración, no va a haber tiempo, ¿sí? No hay tiempo, pero ¿cuál es la diferencia entre el contrato por obra cierta y la de destajo? Que la actividad que voy a desempeñar se va a realizar por medidas de superficie, por piezas, por trozos y en general por unidades de obra. Esta es la característica de este de aquí, mire. Sí, esa es la característica fundamental, que la actividad que se va a desempeñar se realiza por piezas, trozos, medidas de superficie y por unidades de obra. Por ejemplo, le digo a Cristian, Cristian, dame construyendo, yo estoy construyendo una urbanización de 10 casas. Le digo a Cristian, dame construyendo 100 metros. Le estoy dando una unidad, ¿no es cierto?, de superficie. No le estoy diciendo construyeme las 10 casas, sino le digo solo los 100 metros. Ahí es un contrato de destajo porque la actividad va directamente a una unidad de obra. Después tenemos el contrato por obra cierta dentro del giro de negocio. ¿Sí? Este contrato va dirigido más para las personas que hacen contratación pública, es decir, ganan algún tipo de contrato o licitación dentro del Estado, sobre todo en el sector estratégico. ¿Sí? Es para los obreros de estas personas, ¿sí? Que ganan o son contratistas. Viendo así, tenemos el RAT, de nuevo. Remuneración, actividad y tiempo. Remuneración existe, la actividad existe, pero con la característica de que sea para el Estado y para el sector estratégico. Y el tiempo existe, ¿sí? Se deben completar estos y ahí existe el RAT, existe el contrato por obra cierta dentro del giro de negocio. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Ok, vamos a continuar. ¿Contrato de grupo o contrato por equipo?
¿Contrato de grupo o contrato por equipo? Contrato de grupo es aquel que una persona, digamos que estamos trabajando Cristian, Jennifer, Paolo y Gina. ¿Sí? Vamos a hacer una asesoría de gestión al talento humano. ¿Sí? Vamos a hacer una asesoría a una empresa en talento humano. Cristian es nuestro líder, ¿sí? Y Cristian dice, bueno, por esta asesoría que voy a darles, me pagarán $10,000. ¿Sí? Solo Cristian negoció las condiciones de trabajo. Tanto Gina, Paolo, ¿sí? Y los dos no negociamos nada. Solo Cristian negoció. Y de esos $10,000 nos dividimos entre los tres. ¿Sí? Ese es el contrato de grupo. Que la negociación lo hace solo una persona, la hace el líder. ¿Sí? Y el contrato por equipo, mientras, es aquel, ¿sí? Es aquel que las condiciones de trabajo ya lo negociamos Cristian, lo negocia Gina, lo negocia Pablo. O sea, va Cristian y dice, no, por mi conocimiento, por lo que yo voy a hacer, yo voy a cobrar $2,000. Va Gina y dice, yo voy a cobrar $3,000 porque yo ya tengo experiencia en talento humano. Va Paolo y dice, yo voy a cobrar 2,500 por lo que voy a hacer. Y a cada uno de nosotros negociamos la condición de lo que es el trabajo. ¿Estamos? Sí, perfecto. Sandrita, en la anterior clase solo hicimos de esto de los derechos, ¿no es cierto? Ya, buenas. Gina, creo que tiene una pregunta. Gina. Tengo una pequeña duda. Usted dice que en este caso el grupo es el que tiene el líder, más no el equipo, pero aquí tiene un poco de confusión para mí porque, por ejemplo, en este caso en el equipo siempre se ha caracterizado que hay un líder que mueve al equipo como tal. Entonces, él es quien gestiona todo porque está dentro del equipo de trabajo, ¿no? Mientras que en el grupo no, en el grupo cada uno se preocupa por hacer su actividad de manera conjunta, pero cada uno lo hace como tipo de manera, así como usted lo había mencionado, individualmente hablando. Eso en primer lugar, por favor, para que me pueda aclarar. Y en segundo lugar, ¿qué es mejor bajo su criterio? Que una persona negocie en el tema de valores y requerimientos o en este caso, pues cada uno. Bueno, en relación a la primera pregunta, sí, tienes razón a lo que tú mencionas, que el equipo, el grupo y demás, la diferencia que tú lo encuentras, ¿sí? Pero la normativa, pero Lo la escucho, norma, no se disculpe. ¿no me escuchas? No se Ahí me malentendió, escuchas. se me fue el audio, perdón. Ya, ahí me escuchas, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces, lo que decía, sí, es que tienes razón en la lógica que tú mencionas. Tienes razón, pero la ley no siempre es lógica. Sí, entonces tienes que tomar en cuenta que el del grupo, sí, la característica fundamental es que tienes una persona, no sé si llamada líder, tal vez los confundí con eso, pero era simplemente un ejemplo. Puedes llamarle un jefe, sí, que esta persona se va a encargar de negociar y nos va a decir a nosotros qué debemos hacer y ya está. Sí, y en el contrato por equipo, pues ahí sí cada uno de nosotros negociamos. Desde mi punto de vista, sería mejor que cada uno de nosotros negociemos. Sí, ¿por qué? Porque cada uno tiene diferentes formas de trabajar, cada uno sabe lo que debe hacer y tiene experiencia en ciertas áreas. Ok, entiendo. Porque, bueno, sí tiene razón. La verdad es de que bajo lo que usted acaba de explicar, creo que sí es importante como que cada uno se defiende, ¿no? Así solo y también entregar reportes
ya no por equipo como tal, sino ya de manera individual, es decir, yo me hago cargo del trabajo, defiendo mi trabajo, hablo por mí y una vez y únicamente me preocupo por mí misma. Sí, así mismo es. Ahora, señorita, tengo una pregunta para ti. La anterior, vimos ya lo que es derecho laboral, ¿no es cierto? Vimos lo que es derecho laboral, vimos las fuentes, principios del derecho laboral, ¿sabes si vimos? Si me hace un acuerdito de qué hace referencia. Verás, te voy a compartir la pantalla y me avisas si vimos esto, ¿ya? A ver, dame un segundo. ¿Dónde está? Voy a compartir la pantalla y me avisas si vimos esto o no vimos esto. Esto sí vimos. Esto sí, eso sí. Ahorita más hacia, no. No, eso se supone que tenían que explicar los chicos. Ujú. Pero a lo que voy es esto, este principio del derecho al trabajo, no vimos. Ya, perfecto, vamos a ver esto, que es importante para que conozcan, ¿sí? Ok, después de ver los contratos de trabajo, vamos a hablar sobre los principios que existen en el derecho al trabajo. Es decir, cómo podemos hacer valer nuestros derechos, cómo funcionan nuestros derechos, ¿sí? Y cómo deben ser respetados. Vamos con lo primero. ¿Qué es principio qué es principio del derecho? Por si acaso el principio no es el inicio de algo. El principio del, de- del derecho al trabajo, sí, el principio del derecho al trabajo es la guía, sí, es una guía que da a la ley, sí, es una guía que da a la ley para que cumpla su objetivo o su finalidad. ¿Cuáles son estos objetivos o esta finalidad? Sí, es que no exista conflictos laborales, no exista vulneración de derechos. En ese sentido, tenemos los siguientes principios dentro del derecho laboral. Primer principio, la irrenunciabilidad. La irrenunciabilidad, la irrenunciabilidad es que nadie nos puede obligar a renunciar a un derecho adquirido. ¿Qué es lo que Alexis creo que nos preguntó? O Alexi nos preguntó, ¿sí? O Carla creo que era, que nos preguntó sobre si podemos renunciar o no al 13º, al 14º, o a su vez, que nos pueden obligar a renunciar al 13º, al 14º. Sí, nadie nos puede obligar a renunciar a un derecho, ni nosotros podemos renunciar a un derecho. Es decir, el empleador no nos obliga, y nosotros tampoco como trabajadores podemos renunciar. Después tenemos el principio de tutela y protección. ¿Qué quiere decir esto del principio de tutela y protección? Que el Estado es el garantista de cuidar y proteger los derechos de los trabajadores. El Estado es el encargado de cuidar. Es decir, por eso existe el Ministerio de Trabajo, porque allá llevamos nuestras quejas, nuestras denuncias, y ellos se trata que deben hacer algo con eso. ¿Sí? Ese es el principio de tutela y protección. Después tenemos el principio pro-operario. Este principio pro-operario, ¿sí? Es que cuando haya un conflicto entre normas, entre dos o más normas en leyes, se debe utilizar la más favorable o la que más favorezca al trabajador. ¿Sí? La más favorable o la que más favorezca al trabajador. En ese sentido, ¿sí? En ese sentido, por ponerles un ejemplo, digamos que existe una ley, una norma que te dice que nos van a pagar $1,000, ¿sí? Y tenemos otra que nos dice que nos van a pagar $500. Teniendo ese pensamiento, ¿cuál creen ustedes que es la más favorable?
la de los $1,000, ¿no es cierto? Porque esa es la que más nos llega a favorecer a los trabajadores. Entonces, esa es la que se debe utilizar. Después tenemos el principio de libertad. El principio de libertad es aquel que va a verse por dos perspectivas, o va a verse en dos perspectivas. ¿Sí? La primera es la perspectiva del lado del empleador. ¿Sí? El empleador tiene la libertad de decidir a quién quiere trabajar. ¿Sí? A quién quiere como trabajador. A quién decide quién entra a su empresa. Y visto desde el lado del trabajador, el trabajador tiene la libertad de decidir dónde quiere trabajar, ¿sí? ¿Dónde quiere trabajar? Tomando en consideración que nadie puede ser obligado a trabajar en un lugar que no quiere. Y nadie puede ser obligado a trabajar en un lugar que no quiere. Después está el principio de transacción. Este principio de transacción Este principio de transacción es aquel que no tiene que ver con la remuneración, por si acaso, no tiene nada que ver con la remuneración, sino este principio de transacción tiene que ver con los acuerdos que llegue el trabajador y el empleador. Los acuerdos que llegue el trabajador y el empleador. Tomen en consideración ustedes, digamos que Sandrita es mi jefa, ¿sí? Y yo le digo a Sandrita, Sandrita, por favor, dame permiso, tengo una academia doméstica y bla, 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 bla. Y Sandrita me dice, sí, anda nomás, Pablo, no hay problema. Tomen en consideración que yo le digo a Sandrita, le estoy proponiendo algo a Sandrita y Sandrita, como es mi jefa, lo acepta. Eso se llama acuerdo. Sí, el proponer y el aceptar. Por lo tanto, sí, el principio de transacción se ve en este ejemplo. Después tenemos el principio de estabilidad laboral. Este principio de estabilidad laboral, ¿qué es? Es la permanencia o continuidad del trabajador en su puesto de trabajo. Y permanencia o continuidad de una persona en su puesto de trabajo. Tenemos dos, ¿cómo puedo decir? Dos tipos de estabilidad laboral, la absoluta y la relativa. Sí, la absoluta y la relativa. La estabilidad laboral absoluta es aquella que no existe tiempo. Sí, no existe tiempo. Por ejemplo, el contrato indefinido. En el propio contrato no nos dicen, ah, no, tú vas a trabajar un año, solo por ese año tengo estabilidad. Ya después de ese año no sé si tengo estabilidad porque no voy a conseguir trabajo, probablemente. ¿Sí? No existe el tiempo dentro de la estabilidad laboral absoluta. Mientras que en la relativa, el tiempo sí hay. ¿Sí? Me dicen, Paolo, vas a trabajar un año aquí en esta empresa. Por ese año tengo estabilidad, pero después ya no tengo estabilidad. ¿Por qué? Porque terminó mi contrato. Por lo tanto, ya no tengo estabilidad. Eh, Preguntas, dudas, inquietudes. Todo bien, profe. Tengo un conectado que es usuario, no sé si lo puedes ver, Sandrita. Si pertenece a la clase o no. Y se fue. Ya se No, fue. está aquí. O ya se fue. Sí, Ya pero se estaba fue. la foto de un chico. Él Sí, también sí, es está de aquí. de la clase, profe, sí. Ah, ya, buenazo. Déjeme compartir de nuevo la pantalla, que vamos a hablar sobre la terminación del contrato, que es el sistema nuevo. Vamos a comenzar a hablar sobre la terminación del contrato. ¿Sí? ¿Qué es la terminación del contrato? ¿Qué es la terminación del contrato laboral? ¿Sí?
Lógicamente es cuando me despiden. Oh, Perdón, profe. ya se me tomé el lío. Vamos a hablar sobre la terminación del contrato de trabajo, ¿sí? ¿Qué es esto de la terminación? Hay formas en las cuales el contrato laboral va a terminar. Un montón de formas. Por causas previstas en el contrato, piensen ustedes en un año, si me contrataron por un año, ya. En el propio contrato me dice que voy a durar en mi puesto un año. Después, chao. Por acuerdo entre las partes, las renuncias, ¿sí? Por conclusión de la obra o del periodo encargado, por muerte del empleador o extinción de la persona jurídica, por muerte del trabajador, se termina el contrato laboral, por caso fortuito o fuerza mayor, por voluntad del empleador, por voluntad del trabajador, por desahucio. Sí, ahora, todas estas causales o formas de terminar un contrato, vamos a agruparlas, vamos a hacer la clasificación. Por acuerdo entre las partes, ¿sí? Es por cumplimiento del plazo del contrato, por conclusión de la obra, por renuncia aceptada por parte del empleado. Recuerden ustedes, ¿sí? Que la renuncia debe aceptarse por el empleador. No necesariamente que yo voy, pongo la renuncia y ya me voy, nos vemos. No, tiene que ser aceptada. Si no es aceptada la renuncia, pueden incurrir ustedes en un visto bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Por falta injustificada 3 días de trabajo. Después tenemos por causas ajenas a las partes, es decir, no existe esa voluntad de dar por terminado el contrato. Tenemos por caso fortuito, fuerza mayor, ¿sí? Que son por desastres naturales, por ejemplo, o, ¿por qué más puede ser? Por inundaciones, ¿sí? Porque se incendió el edificio donde trabajamos, etcétera. Sí, son cosas, temas totalmente aparte de las partes, aparte del trabajador y del empleador. Después tenemos por muerte del trabajador o muerte del empleador. ¿Sí? Ya llegan a fallecer, pues lógicamente se termina el contrato. Después tenemos por liquidación del negocio, es decir, por quiebra del negocio. ¿Sí? Si el negocio comenzó a quedar en bancarrota, pues se ingresa a la empresa en que comienza a haber liquidaciones y demás. ¿Sí? Por cesación o enajenación del negocio. ¿Qué es esto? Por la venta. Sí, digamos que yo soy dueño de una empresa y le vendí a Sandrita la empresa. Sandrita verá si les contrata o no. ¿Sí? Si no les contrata, pues ya nada, paga su liquidación y fuera. Pero si sí les contrata, ya es cuestión de él. Después tenemos por voluntad unilateral del trabajador. ¿Qué es esto? El trabajador puede interponer el visto bueno, ¿sí? Esto está en el artículo 172 del Código de Trabajo. Puede tener el abandono intempestivo del puesto, es decir, yo me voy y no avisé y me fue 3 días salados, ¿sí? Me toca pagarle, el trabajador debe pagar al empleador el 10% de su sueldo. El desahucio es el anuncio anticipado con 15 días, ¿sí? Anuncio anticipado con 15 días de la terminación unilateral del contrato. ¿Sí? De la terminación unilateral del contrato. Pues tenemos por voluntad unilateral del empleador, ¿sí? ¿Qué son? Visto bueno por causales que ustedes hayan infringido en el trabajo. Y tenemos por despido intempestivo. Es decir, un despido sin justificación alguna. Preguntas, dudas, inquietudes. Todo bien, profe. Sí,
Increíblemente lo logré. He dado las clases que tenía que dar. Sí. Entonces, chicos, me imagino que Pilar me ha de informar a mí y les van a informar a ustedes cuándo van a dar la prueba. ¿Sí? Acerca de este eje legal del complexivo. Y para mí ha sido un gusto conocerles. Fue, como les dije, mi primera clase, mi primera experiencia dando a la comunidad sorda. Eh, Me gustó mucho cómo trabajan, cómo entienden con sus preguntas totalmente directas al tema y les felicito. Y ya nos vemos de ver. Si es que damos el examen presencial, ahí he de estar. Si no, pues ya nos vemos de ver en su graduación, chicos. Sí, Ok. espero que les haya agradado mis clases, espero que les haya gustado. Fue un honor nuevamente. Si me permiten tomarles una foto para el recuerdo. Ahí posen, hagan algo. Listo, chicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi profe. Un gusto. Un gusto. Nos vemos, chicos.